Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Coincidiendo con los meses de abril-mayo, comienza en España la campaña de la declaración de la renta, y desde hace unos años la Iglesia española tiene un registro de marca, una marca, ¿no?, que es el programa Por Tantos, la famosa X. A esa X vamos a dedicar el programa que ahora comienza, en el que vamos a tener también conexiones con Madrid, con invitados también aquí en Toledo, pero lo primero que hacemos es ver nuestro vídeo que nos pone un poquito en contexto. Con nuestros impuestos podemos decidir qué y a quién ayudamos, y ahora es el momento en la campaña de la declaración de la renta. Desde la Conferencia Episcopal Española, el programa Por Tantos recuerda que la casilla de la Iglesia Católica y la de fines sociales son perfectamente compatibles y que se pueden marcar al mismo tiempo, que no se paga más, ni Hacienda devuelve menos dinero. País Vasco y Navarra presentan unas peculiaridades específicas que se pueden consultar en www.portantos.es. Por tanto, se invita a los contribuyentes a poner la X en la declaración de la renta. La Iglesia necesita de la colaboración de todos los contribuyentes para seguir desarrollando su labor, que además beneficia a toda la sociedad. Por eso recuerda que las casillas en la renta se marcan libremente y que es la oportunidad de destinar un pequeño porcentaje de los impuestos al fin que cada uno quiere. Para hacer más visible esta campaña y la acción de la Iglesia a partir de la X, la Conferencia Episcopal Española, a través de la Comisión de Sostenimiento, ha impulsado desde hace unos años la línea 105 Por Tantos, en referencia al número de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Una nueva ruta para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia en el ámbito local. Así se proponen desde las diferentes diócesis una serie de rutas de proximidad para enseñar el impacto que tiene marcar la X de la Iglesia en la vida de millones de personas. Además, con esta nueva propuesta se quiere reforzar el compromiso de una Iglesia de puertas abiertas, que sale al encuentro de todas las personas, especialmente de aquellas que están lejos o que más lo necesitan. La campaña subraya que marcar la casilla 105 es una forma sencilla de colaborar con el sostenimiento de la Iglesia, que no tiene coste alguno para el contribuyente. De hecho, es una de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros impuestos. Si la dejamos en blanco, es el Estado el que decide dónde destinar ese 0,7% de nuestros impuestos. Asimismo, es posible marcar de forma simultánea las casillas de la Iglesia Católica y la de fines sociales sin pagar más ni que te devuelvan menos. En la Archidiócesis de Toledo, la línea 105 Por Tantos ofrece este año diferentes paradas, donde se pone de manifiesto la acción de la Iglesia. Así, en la ciudad de Toledo, la propuesta lleva a conocer la Catedral de Toledo, que celebra este año su 8º centenario, una ocasión para conocer la importancia de su patrimonio para el bien espiritual, cultural y turístico para la archidiócesis. Además, parte de los ingresos de las entradas se reinvierte en el patrimonio cultural de otras parroquias. Hoy en Enfoque acercamos las diferentes acciones emprendidas gracias a las aportaciones realizadas por los ciudadanos y que tocan muy diferentes ámbitos, desde la atención a las personas más necesitadas, su acompañamiento e inserción social y laboral, la conservación de los bienes patrimoniales y también el fomento de obras y servicios que van en pro de dar a conocer la actividad de la Iglesia y su acción evangelizadora. Bueno, pues hemos visto ese vídeo que nos sirve un poquito para ponernos en contexto de la campaña de la X, de las diferentes acciones que se hacen gracias a la X. Desde luego que aterrizaremos cada uno de estas cuestiones a lo largo de este programa. Un programa que se va a hacer como en dos platos. Por un lado, en el plato de aquí de Toledo, vamos a saludar a nuestros invitados, don Ángel Camuñas, vicario para Asuntos Económicos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal todo? Pues bien, y don Alfredo Gómez Caro, miembro de la Comisión de Sostenimiento de la Archidiócesis de Toledo. Buenas noches. Muy buenas noches. Y vamos a saludar ya, aprovechando también un poco la dificultad de la conexión tecnológica, al primero de nuestros invitados que nos llega vía Zoom. Él es el ecónomo diocesano, don Anastasio Gómez Hidalgo. Anastasio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos esa Buenas conexión. noches. Tenemos esa conexión, vamos a aprovecharla, vamos a empezar
si le parece, por la parte suya, porque además está en otros quehaceres. ¿Tiene sentido seguir insistiendo en la necesidad de marcar la X? ¿Es suficientemente conocida? ¿Hay que darle una vuelta más en cuanto a información, a transparencia? Bueno, yo creo que más que insistir es recordar y recordando pienso que hay una frase que lo resume muy bien y es que el hecho de marcar la X ayuda a mucha gente y además no te devuelven menos ni te van a cobrar más en Hacienda, con lo cual, bueno, es un gesto solidario, inocuo y que no te perjudica. Por eso, bueno, pues recordamos que la firma o marcar la X es un gesto, bueno, pues de todo punto de vista bueno. Ujú. La Iglesia Católica realiza todos los años este ejercicio de, bueno, salir a la calle y pedirles a los ciudadanos que de alguna manera con el marcar la X aprueben o desaprueben su acción. Ya lo quisieran otras entidades, ¿no? Hacer este ejercicio año a año. Y sí es verdad que si analizamos los datos, sí que yo creo que la imagen de la Iglesia sí que sale reforzada con esta campaña de la X, ¿no? Bueno, plantear la X como un plebiscito es algo muy periodístico también, pero no cabe ninguna duda que tiene su proyección económica. Y sí, es así. Yo creo que si las partidas de los presupuestos generales del Estado se pusieran con X en lo que quiere la gente o no quiere la gente y se pudieran marcar y pudiéramos hacer bueno, pues un gobierno abierto de verdad, decidiendo a qué van nuestros presupuestos, digo, generales del Estado, aunque no estén aprobados, bueno, pues nos daría muchas sorpresas. En cualquier caso, bueno, pues este gesto de la X a favor de la Iglesia y el gesto de la X a favor de otras entidades de interés social, pues es algo muy recomendable y bueno, y también agradecemos a las estructuras del Estado el que esto lo trabajen, lo lleven a cabo y que al final, bueno, pues se hagan las transferencias oportunas para que las entidades finalistas pues podamos usar el dinero de la forma en la que rendimos cuentas. Precisamente, sí, estamos hablando de la X de la Iglesia Católica, pero también hay una X, la de otros fines sociales, donde también están presentes algunas realidades, entidades de la Iglesia Católica, como por ejemplo Cáritas. Pero la semana pasada, algunas entidades del tercer sector denunciaban que la polarización puede influir en los contribuyentes a su hora de marcar la X, tanto para fines sociales como para la Iglesia Católica. O dicho de otra manera, la sociedad española valora la acción, o sea, la polarización, la crispación en la que estamos todos, ¿influye a la hora de marcar la X para determinadas entidades? Pues no lo tenemos parametrizado así. Ciertamente sería contestar con una opinión muy personal más que con un dato contrastado, ¿no? El hecho de polarización de la sociedad es un concepto, bueno, en el que, por ejemplo, el presidente de la Conferencia Episcopal acaba de hablar en su ¿Tenemos algún discurso problema de inaugural conexión? de la Asamblea Plenaria y su reflejo en la X, sí, digo que su reflejo a la hora de marcar la X, pues es muy difícil de valorar. Lo que está claro es que en el caso de Cáritas, pues probablemente quien marca la X sea el corazón de las personas y no tanto la cabeza, ¿no? Ujujú. Una última cuestión, porque además tenemos algún que otro problema de conexión. Nuestros invitados de plato seguro que puedan ampliar y hablar de estos temas. La archidiócesis de Toledo, todos sabemos que no es Toledo únicamente, que es también una parte de Extremadura, pero sí que es verdad que cuando se dan a conocer la memoria de actividades de la Iglesia y cuando se da a conocer también el destino de la X, Castilla-La Mancha en su conjunto, insisto, la archidiócesis de Toledo también, con la parte extremeña, siempre está entre los 2 o 3 primeras comunidades autónomas en cuanto a porcentaje de X marcadas.
no en cuanto a dinero recogido. ¿A qué se debe? Bueno, la sociedad también denota cuando tiene y está impregnada de una sana presencia eclesial, ¿no? Y yo me gusta echar la culpa de los buenos resultados a la magnífica acción de los sacerdotes, ¿no? El hecho de que en nuestra diócesis haya bueno, pues una presencia sacerdotal tan intensa y en cada pueblo, bueno, yo creo que eso es fiel reflejo que luego la gente ve de forma directa y sabe lo que hace el sacerdote y sabe las horas que le dedica a la comunidad y por supuesto también los catequistas y por supuesto también los voluntarios de Cáritas, pero al final nosotros tenemos la suerte que en cada arciprestazgo extremeño, en cada arciprestazgo toledano, pues bueno, pues hay presencia habitual de sacerdotes y esto estoy seguro que tiene un fiel reflejo pues en ese casi 50% de contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia. Pues don Anastasio Gómez Hidalgo, ecónomo diocesano, le agradecemos mucho estos minutitos que ha tenido para con nosotros. La conexión ha sido todo lo buena que quisiéramos, pero hay cosas que ya no están en nuestra mano, ni en la suya ni en la nuestra. Lo que sí está en nuestra mano, por ejemplo, es darle las gracias, insistir en este mensaje de marcar la X, desearle buenas noches y pasar el testigo aquí a los compañeros de plató. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, confiamos mucho en la tecnología, pero de vez en cuando sabemos que la tecnología, afortunadamente, también falla. Don Ángel Camuñas, empezando por este último cuestión que le planteábamos al ecónomo de la diócesis, Castilla-La Mancha en su conjunto como comunidad autónoma y la archidiócesis de Toledo sorprende siempre, no sorprende, es fiel porque siempre está entre los primeros rankings, ¿no? Las tres primeras comunidades autónomas. Algún año incluso yo creo que ha sido la más alta en cuanto a porcentaje de X. O sea, hablamos de que en alguna ocasión la mitad de los contribuyentes han marcado la Sí, X. así es. Pues yo creo que este hecho se ve principalmente a que la gente de nuestra archidiócesis, y archidiócesis digo, eso, toda la provincia eclesiástica, confía en la tarea que hace la Iglesia, esa tarea que es cuidado del patrimonio, que es atención social, que es educación, que es mucha presencia con los enfermos, las personas mayores. Me parece que todo ello hace que la gente confíe en la tarea de la Iglesia. Y luego hay otra parte también importante que es toda la presencia de la religión popular en nuestra diócesis, hermandades, cofradías, que conocen la Iglesia, lo que hacemos habitualmente, y se sienten como más implicados a la hora de poner la X en la declaración de Hacienda al final. Esto es, no deja de ser, pues bueno, una señal que la Iglesia está viva entre nosotros. Que es importante hacer este tipo de campañas, bien sea de información, de recordatorio, también de transparencia. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. De hecho, en la diócesis se creó, igual que en diferentes diócesis españolas, la Comisión de Sostenimiento. Hombre, yo creo que la debería explicar el vicario económico, porque como la expliquemos, o Alfredo o yo, somos juez y parte. Bueno, ¿Para qué es yo esta formo parte y comisión? ella también forma Ah, sí, bueno, también. ya, pero es vicario. Bueno, la comisión se crea porque la Conferencia Episcopal inició toda esta idea del sostenimiento con el programa por tantos, decidió que en cada diócesis hubiera un grupo de personas que trabajaran en toda la tarea de concienciar, explicar, orientar, para que la gente pueda conocer mejor qué es nuestra tarea y nuestro trabajo. No simplemente por marcar la X, sino para lo que sería la aportación voluntaria de los fieles, de otras maneras, a la vida económica de la Iglesia, para decir, bueno, hacemos mucho bien, pero el bien cuesta hacerlo y que tengamos los medios para ello. Entonces, fue para eso. ¿Quiénes forman parte de ello? Pues forman parte gente que estamos en la administración diocesana, gente que estáis en medio de comunicación, como Alfredo y usted, y luego también pues la gente que puede aportarnos algo, alguna idea y aportar valor a las ideas que podemos realizar. Yo creo que es una comisión, está feo que lo digamos nosotros, ¿verdad, Alfredo? Que está funcionando y que es verdad que en estos meses tiene su do mayor, porque bueno, es la que se encarga de llevar adelante todos estos datos. Los datos son necesarios, porque al final a las cosas hay que ponerle nombre y apellidos, y si hablamos de economía hay que ponerle números. Pero esta cuestión que le planteábamos
al Economo y que salió precisamente hace unos días en la presentación de la X para el tercer sector, ¿lo percibís? ¿Hay la polarización, la crispación, el enfado que puede tener la sociedad española, el españolito de a pie con determinadas instituciones o realidades, influye a la hora de marcar la X? A ver, yo no puedo decir si influye o no, creo que no, porque no hay datos para ello. Lo que sí entiendo es que muchas veces el enfado o algunos sectores quieren manipular el enfado para dirigir a la gente y orientar a la gente, más que tenga entre la sociedad, sí quien intenta manipular para llevar el enfado. Entonces, escuchamos a veces a comunicadores que hablan en contra de todo lo que es la aportación de la Iglesia, que mienten respecto a lo que la conferencia, o no informan verdaderamente respecto a lo que la conferencia hace con la aportación de la X. Bueno, pues estoy presente y yo creo que esta sociedad nuestra, que es de los medios y del relato, pues bueno, pues buscan ganar el relato, intentar pues que se aparte un poco el bien que se puede hacer a través de la X. Yo creo que en el fondo parece mucho de eso. Influye más o menos, pues cuando acabe la campaña lo veremos, pero en el fondo yo confío en el bien hacer de la gente y confío que la gente sabe y valora lo que cada iglesia, antes decía Anastasio, pues el trabajo de cada cura, de cada parroquia, de cada comunidad que está haciendo. Yo creo que eso también es importante porque es verdad que está la publicidad que se hace, pero luego después está el encuentro personal de cada uno con la tarea que la iglesia hace y eso me parece que es importante. Algo de eso también se está haciendo la campaña Por Tantos, con el autobús que intenta ir a sitios Ujú, concretos en los cuales está trabajando y que también está gestionando Alfredo, que está aquí con nosotros. ujú. Don Alfredo, pues, Sí, al final yo creo que el encuentro con la sí, persona marca también mucho eso, la decisión, ¿no? sí. de cada contribuyente. Bueno, pues Alfredo, si quieres lo cogemos aquí. Hasta donde tú percibes hay esa polarización influye y cuéntanos, háblanos del autobús 105. Yo creo que meter la polarización, como decía don Ángel y como ha dicho también Anastasio, creo que no somos conscientes, no tenemos un estudio Ya. claro de esto, o sea, no somos conscientes de... Al contrario, cada vez las cifras nos avalan que más gente apoya la labor que la Iglesia hace, ¿no? A través de la X en la casilla 105. Pero sí es importante, yo creo que también no verlo como un plebiscito, como también ha dicho Anastasio, ¿no? Donde la gente puede ser democráticamente apoyar o no y verlo, bueno, ver si hay más o menos gente, ¿no? Porque a veces pensamos que tenemos que entrar en este rol donde todo el mundo estamos ganando como una batalla, ¿no? Ujú. Y yo creo que no debemos entrar en esto de la polarización, aunque sí hay gente que quiere, pues eso, que yo creo que no son conscientes de la labor tan grande que hace la Iglesia y que marcar la X o no por ciertas decisiones o por ciertas actitudes o por ciertas opiniones que puede tener incluso medios de comunicación, ¿no? Otros medios de comunicación donde hablan de lo que la Iglesia se ha podido equivocar o no y que hay que manifestar esa equivocación con marcar o no la X, yo creo que es un error, ¿no? Porque la Iglesia es mucho más que una decisión concreta, ¿no? Y el programa que hacemos todas las semanas, ¿no? Los miércoles en esta casa, demuestra que el dinero que recibimos de la declaración de la renta, de esa casilla 105, pues va a muchas cosas, ¿no? A tocar pues la vida de muchas personas, de curar enfermos, de ayudar a enfermos, de sacerdotes que puedan estar en algo que se habla tanto de la España vaciada, Sí. donde pues los bancos, los colegios desaparecen y en cambio la iglesia sigue estando ahí, ¿no? Y incluso, pues eso, ¿no? Labores de evangelización, como hemos visto en mi programa, ¿no? En el programa de Toledo por Tantos, donde se ve, pues eso, ¿no? Seminarios, donde se ve, pues retiros de impacto y donde se ve que la iglesia sigue estando ahí, ¿no? Y que hace una labor muy grande y que creo que cada vez está más valorada. Entonces, no nos podemos quedar en una pequeña decisión donde lo que se busca es eso, es ganar, como decía don Ángel, un relato que no existe, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es interesante porque realmente el origen de la campaña, la línea 105, al final lo que han hecho es eso, ¿no? Escoger a gente que todos conocemos, que incluso amigos nuestros, vecinos, familiares, ya, pero la iglesia ¿qué hace con esto y tal? Y es decirle, bueno, pues mira, te lo voy a explicar y lo vas a ver tú con tus propios ojos, ¿no? Eso es un mensaje como muy directo y decir, mira, pues aquí hacemos esto. Ujú. Por ejemplo, en Toledo, pues se ha visitado albergues, se han construido, se ha ido a obras de parroquia, se ha visitado, o sea, que eso es y además dando la opción de decir que esto no es porque tú vengas, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Que esto es el día a día, ¿no? Esto es
lo que nos motiva. ¿Dónde nos va a llevar la línea 105 este año? Bueno, este año la línea 105, como todos los años, como el año pasado y tenemos dos líneas, una en Toledo y otra en Talavera de la Reina. Creo que lo más importante, y esto también ha sido una apuesta del obispo auxiliar, don Francisco César, que además es miembro de la comisión y presidente de la comisión, pues quería que viéramos, ¿no?, la labor que la Iglesia tiene, ¿no?, en la catedral primada en este 8º centenario de la catedral. Entonces vamos a ver pues esa labor primera y primordial de la catedral como ente religioso, ¿no?, y la madre de todas las iglesias y todas las parroquias de nuestra archidiócesis, también como un ente cultural, donde se hace muchísima actividad cultural de la ciudad de Talavera, digo, de la ciudad de Toledo, se hace en la catedral y también pues atrae turismo que hace también que haya un impacto en el PIB de la ciudad de Toledo, donde, bueno, pues mucha gente viene, si no estuviera la catedral de Toledo, ¿vendrían a Toledo? Sí, pero a lo mejor menos, ¿no? Entonces yo creo que también es una labor económica que también hace la catedral. Y esa labor económica con el turismo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con este dinero que la catedral recibe? Lo primero es, y tenemos un canónigo como también el don Claro, es que Ángel, tenemos aquí ¿no? un Es canónigo que nos como lo lo ocupa, explique. como lo explica, le ocupa muchas cosas, ¿no? Pero que el dinero que la catedral recibe de las entradas, pues reflejarlo en cosas concretas, ¿no? Entonces vamos a visitar dos parroquias concretas que gracias al dinero que la catedral aporta también a la diócesis y que también la diócesis ha aportado dinero de la casilla 105, pues vamos a visitar dos parroquias. Una es Santa Eulalia y San Torcuato aquí en Toledo, que es una de las iglesias mozárabes más importantes, que además tiene historia y que está muy arraigada a la identidad cultural de nuestra archidiócesis y como además motor de esa línea litúrgica que es la liturgia hispano-mozárabe, y también la parroquia de Yepes, donde un monumento, pues eso, una colegial que ha estado a punto de colapsar todo, bueno, estuvo a punto, no, colapsó toda su cubierta y que pudiera colapsar todo el edificio, pues se pudo restaurar y ver, ¿no?, todo esas Vamos dos a iglesias. quedarnos en Toledo, aprovechando la presencia de también Sí. canónigo. Sí. Bueno, cuéntanos, porque es un ejercicio muy solidario. O sea, la catedral, a través de la visita cultural, recibe una serie de ingresos. Esto no lo hace este año nada más porque sea el 8º centenario, lo viene haciendo. Pero esos ingresos los traslada al arzobispado y el arzobispado, con una característica finalista, lo distribuye en diferentes parroquias. ¿Cómo es esa distribución? Bueno, más o menos así es, más o menos así. Bueno, La catedral, la parroquia de San Nicolás y la de San Tomé son las que colaboran habitualmente. Mejor dicho, todas las parroquias de la diócesis dan un tanto por ciento de sus ingresos a la diócesis anualmente, de ingreso bruto, un 10%. Y la catedral, San Tomé y San Nicolás, aporta el 35% de ingresos brutos al año a la diócesis. Eso quiere decir que el 35% de las entradas que hay pasan a la diócesis y la diócesis distribuye conforme a las necesidades de cada año y cada momento. Eso se engrosa junto a la X y otra serie de cosas, y eso sirve pues para especialmente esto nos sirve, eso así fue como lo quiso el arzobispo, que en su momento lo determinó, que fue don Antonio Cañizares, sirve para el mantenimiento, sostenimiento, recuperación de nuestros templos parroquiales y casas parroquiales. Entonces, para ello se destina principalmente toda esa obra nueva que se va haciendo o que se va en preparación, pues viene un poco de esa parte que anualmente colaboramos en el día a día, toda esta institución, la catedral, especialmente porque, lógicamente, por el volumen de entradas supera el 1.000.000 de euros. Me parece que el año pasado estábamos en torno a 1.200.000 euros, aproximadamente lo que se aportó al edificio de la catedral. Y hablamos de destino finalista para, en contado, en la lista unos 30 parroquias Sí, más sí, o el menos. año pasado hemos hecho intervenciones entre las que se han empezado a hacer y tal, 30, 35 estamos, que han sido casas parroquiales, templos, principalmente templos parroquiales, algún salón parroquial. Bueno, pues un poco por ahí va toda la tarea. O sea, desde municipios, no vamos a dar los 30 y tantos, pues desde municipios como Noé, Nueva de Barbarroya, lo digo para que digan, ¿y se queda todo en Toledo? No, No, va no, a todos va a la los diócesis, arciprestazgos. sí. A la Nueva de Barbarroya, Valdeverdeja,
Baterno, Guadamur, Chozas de Canales, o sea que realmente, bueno, pues eso. Ahora Alfredo tiene que hablar de su pueblo, Sí. obviamente, tiene que hablar de Yepes, pero también tienes que hablar de tu zona, ¿no? No, De Talavera de la nos Reina. quedarían dos paradas más en Toledo, Ana, que yo creo que es importante también hacerlas y es una que además va en conexión con lo que hemos estado hablando desde el principio, la doble X, en Ujú. la casilla también de la acción social, ¿no? Y acudiríamos también en la línea de Toledo, ir a ese albergue de Cáritas, que además es el único albergue que hay en Toledo, en la ciudad de Toledo. Sí, Es el único albergue, por lo tanto, el único sitio donde se da de comer y donde también se da alojamiento a personas transeúntes. Y también, cómo no, hablar, yo creo que es importante, ¿no? Una de las cosas que la archidiócesis tiene, que no tienen otras diócesis, o no la tienen como la tenemos nosotros, conservando pues esa tradición, ¿no? Del seminario menor en su centenario, ¿no? de creación, donde es un semillero para futuras vocaciones, donde jóvenes que estudian pues la ESO y el bachillerato están en un clima de discernimiento vocacional para pasar en un futuro al seminario mayor, y eso hace también que seamos una diócesis que tengamos muchas vocaciones y que además tengamos un clima desde muy pequeños vocacional, ¿no? Donde pues eso también es una riqueza, no solo material, sino una riqueza también espiritual, donde la diócesis aporta cierta parte del coste del alumno, porque es un centro privado, donde cierta parte del alumno se le paga también desde la diócesis para que las familias pues no paguen todo entero y también se vea que la diócesis apoya y fomenta la vocación. Yo creo que también son dos sitios que en la ciudad de Toledo pues puede ser algo muy bonito. En Talavera de la Reina también hay 5 propuestas. Las obras de San Juan de Ávila, Eso es. en el mismo Talavera la visita al albergue, al centro de media Igual estancia. también el único albergue que hay en toda la ciudad de Talavera. El Ujú. único albergue. Y luego 3 localidades, Campillo y Moedas de la Jara y Nueva Barbarroya, donde se han hecho. Pues mira, en Moedas se ha rehabilitado, se dio dinero para pagar pintura y tal del templo parroquial, pero hablando con el párroco me decía, yo creo que aunque estemos hablando de momentos pasados, es importante, o de dinero pasado, ¿no? Del 2024, que hablemos también del 2025. Y me decía, porque creo que la diócesis de Toledo ha apoyado mucho la estancia y el bienestar de los sacerdotes en la España vaciada que hablaba al principio. Sí. Y por eso también vamos a mostrar o vamos a hablar también de la casa parroquial que la diócesis también ha restaurado en Moedas de la Jara, que además con el dinero del 2024 que la Catedral Primada dio a la diócesis de Toledo y que la diócesis de Toledo distribuye a esas obras, también en Campillo de la Jara también se ha habilitado y se ha rehabilitado la casa parroquial. O sea, vamos a ver dos casas parroquiales donde la diócesis apuesta por el bienestar de los sacerdotes en pueblos muy pequeños para que la iglesia siga estando ahí y el sacerdote no tenga necesidad de irse o vea el anhelo de abandonar, sino que el sacerdote se sienta uno más en esa localidad. Y por último, Aldea Nueva, pues vamos a ver el centro parroquial, que se rehabilitó también con el dinero que recibe la catedral, de la diócesis de la Catedral Primada, y lo que haríamos es mostrar cómo, me comentaba el sacerdote, bueno, pues aquí me reúno con los pocos jóvenes que hay para confirmación. Entonces es un sitio de encuentro lúdico del pueblo, donde se recibe la Que catequesis, no habrá muchos que no, tampoco, no hay mucho como más. en todos los pueblos, vamos, que son pueblos Y, pequeños. y luego un lugar donde se guardan pues, y se conservan pues, las andas, los pasos, es decir, toda la tradición del pueblo, porque al final en los pueblos pequeños toda la festividad y toda la vida social del pueblo se reúne en torno a la parroquia y a las fiestas patronales. Entonces es que la diócesis ha apostado por conservar la cultura, la tradición y todo el bien patrimonial que puede tener el pueblo en ese centro parroquial. Entonces, ver esa dimensión también. Claro, porque nos pasa muchas veces, no sé si estaréis conmigo, en que pensamos que la iglesia, o sea, la X sirve para, en el caso de una diócesis,
tan rica patrimonialmente como Toledo para el patrimonio, ¿no? Para conservar el patrimonio, para hacer nuevas obras que son necesarias, tanto por si se te cae una iglesia como porque hay crecimientos de población. Pero, y luego hay otra faceta que es la de ayudar a los demás, que yo creo que la sociedad también lo sabe y lo ve, los albergues. Iba a decir Red Madre, o Sí, sea, Proyecto Mater, perdón, Proyecto Mater no tiene ninguna ayuda, pero bueno, es de la también diócesis. bandera de la diócesis de Toledo que se hace con dinero de la diócesis. Pero hay muchas más cosas. El bienestar de los sacerdotes, la educación de los seminaristas, el ofrecer los sacramentos, o sea, que haya un cura en cada pueblo de esta diócesis amplísima, es algo que es envidiado por otras diócesis, ¿no? Cuando me reúno con otros sacerdotes compañeros de vicarios de otras diócesis, se quedan un poco sorprendidos cuando ven que tenemos presencia de... Es verdad que nuestra diócesis tiene grandes distancias, y eso es importante, ¿no? El arciprestado de Extremadura, ¿no? Entre un pueblo y otra vez hay 25 o 30 kilómetros, que sería difícil de mantener una presencia unida porque serían distancias muy largas, pero les llama mucha atención esa presencia, esa apuesta que hacemos por la presencia en la España vaciada, por el fondo una forma de dar vida. Me parece que una de las cosas más importantes que cuando voy a confirmar a un pueblo, la gente no se viene usted aquí al cura, ¿no? Porque en el fondo es No, no, es dar que vida, y creo que eso, dar vida al pueblo, no solo atender a las personas, no, o sea, no solo es crear un albergue de Cáritas, es que el cura visita a las personas mayores que están solas, les atiende, hace a veces casi de hijo, está en contacto con su familia que a lo mejor vive en Madrid o en Badajoz o en Toledo, y esa parte me parece que también es fundamental y que muchas veces se olvida, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos los curas más jóvenes, casi siempre en esas zonas más alejadas de Toledo, y hacen un trabajo y una entrega que parece que es admirable, porque en el fondo es presencia viva de la iglesia, ¿no? Cuando uno lee los documentos de la iglesia, ¿cómo tendría que ser la iglesia? Por una iglesia que ama a sus hijos, conoce a sus fieles, les conoce por el nombre. Bueno, pues tú vas por esos pueblos y el cura conoce a cada uno por el nombre y por el mote también, que seguramente, ¿no? claro, Y eso conoce la siempre. historia del pueblo. Ujú. Y eso es una tarea importante, evangelizadora, que muchas veces pasa por desapercibida, pero para que es necesario invertir mucho, porque hay que invertir en el bienestar de ellos, como decía Alfredo. A veces hay que invertir mucho en kilometraje, porque tal como está el combustible estos días, hay que ayudar mucho en kilometraje. Bueno, pues todo eso está ahí presente y se hace, y creo que es un trabajo, una inversión que se hace con mucho gusto, ¿no? Sin costarnos nada, porque en el fondo al final es revertir en bien de la sociedad. Sí, pero has dicho una cosa muy interesante. Dice, muchas veces pasa desapercibido que no haya cura en el pueblo. Entonces sí que se monta, ¿no? Enseguida, Claro, enseguida. lo que damos como normal, la normalidad es que en todos los pueblos haya un sacerdote, que los domingos haya la misa mayor y que a diario Sí. haya una misa y que los niños hagan la comunión y que vaya un vicario, un obispo a confirmar. O sea, todo lo que siempre ha sido la vida de los pueblos o en una parroquia urbana Sí. para los entornos más grandes de Toledo y de Talavera. Pero cuando eso no se puede, entonces como es normal, es lo habitual, nadie en muchas ocasiones lo valoramos, que no es cuestión de poner precio, es cuestión de darle su valor, ¿no? De hecho, hablando con estos sacerdotes que están en la zona de la Jara, en la zona de Talavera de la Reina, me decía, ¿no? Por ejemplo, don Ángel de Moedas, ¿no? Él decía, dice, yo muchas veces pues tengo que llevar a fulanita o menganita al médico porque su familia, como decía don Ángel, pues no está lejos y tengo que llevarle, ¿no? Es cierto que Son un buen termómetro los sacerdotes Sí, del sí. entorno rural para saber realmente lo que es ese cambio que está pasando en el entorno rural, ¿eh? Son un buen termómetro, ¿no? Y además ellos pasean por el pueblo, conocen a todo el mundo, incluso muchas veces sabe quién de los enfermos está peor en ese momento, ¿no? Y incluso, pues, en la presencia, si lleva mucho tiempo sin salir, pues habrá que ir a visitarle. Yo creo que es un momento, pues, una situación que la Iglesia ahora mismo está apoyando una realidad que muchas otras instituciones está abandonando. Y Ujú. yo creo que como decía don Ángel, es que incluso él hace de hijo. Muchas Ujú. veces, ¿no? Muchas Sí, veces. bueno, para todos los temas Ujú. estos de internet, también son un enlace muy interesante porque por un lado hay unos pueblos que se están despoblando, pero en esos pueblos también está llegando población migrante, Ujú. población que normalmente en muchas ocasiones tiene el culto, comparte nuestra fe, ¿no? Y también es una especie de enlace, ¿no? Entre los que vienen y los que están, ¿no? Y eso es muy bonito. Eso, claro, dice, ¿cuánto vale esto? Pues no tiene precio, ¿no? Mira, yo pienso muchas veces, hoy que precisamente es el aniversario de la muerte del Papa Francisco, Sí. eso que él decía de los puentes, establecer puentes, bueno, pues me parece que nuestros curas en los pueblos establece un puente grande de atención a las personas mayores.
Francisco decía que muchas veces la sociedad descartaba a esta gente. Bueno, pues esa presencia de la Iglesia es recordar que los mayores son tan importantes, tan válidos como los jóvenes. No nos importa que haya mucha gente, sino nos importa cada persona. Y cada persona está donde vive y hay que atenderlo. Entonces, bueno, esa presencia de la Iglesia es fundamental. Y por eso quizás responda a lo que preguntas al principio, la X. Porque un hijo que está en Madrid vela la tarea que hace el cura del pueblo viendo o la iglesia, la parroquia de su pueblo viendo a su padre y pues yo pongo la X. O sea, esa parte me parece que es importante. ¿Qué haces? ¿Por qué la gente pone la X? Si a veces ni siquiera practica la fe, bueno, pues la pone porque ve la tarea que se hace de atención a cada persona. Por eso es importante el seguir cuidando y específicamente Sí, esto. sí, eso es verdad. O sea, te puedes encontrar con mucha gente que te dice, mira, a mí la iglesia ni fu ni fa, pero yo la X sí que la pongo porque se portan bien Claro. y porque veo su trabajo tiene un resultado. Hablando ahora que has dicho Sí, de los hijos que están fuera, pero que vuelven siempre porque ahí están sus sí, claro. padres, también en fiestas patronales y tal. Yo sé que no tiene nada que ver con la X, pero sí que me gustaría destacarlo. Hay una campaña también de que nos hagamos también un poco partícipes de la economía de cada parroquia, ¿no? En los pueblos pequeños y en las parroquias grandes, las parroquias urbanas. Y esa campaña va funcionando, ¿verdad? Es una especie de Como pilotos. fidelización, ¿no? De decir, Sí, bueno, pues además de marcar la X, que yo siempre insisto en lo mismo, no vas a pagar más por marcar la X, no te van a devolver menos y cuando se nos ponemos la bandera de que queremos saber qué hacen con nuestros impuestos, pues ahí tienes una oportunidad, por lo menos ese 0,7 más el del otro 0,7. Si nos pidieran opinión para más cosas, veríamos a ver. Bueno, Yo creo que por eso no lo hacen. don Alfredo puede explicar mejor la iniciativa que ha hecho, que lo ha hecho muy Sí, bien además. Pero es importante, no es algo que no tenga que ver con la X, tiene que ver porque la X es sí. una parte de lo que sería el presupuesto general de una parroquia o de una diócesis. Y el que tomemos conciencia que la parroquia es nuestra y hemos de mantenerla es fundamental porque al final hacia ahí tendemos. La Iglesia siempre habla de, de autofinanciarse y es la idea y el deseo propio de nuestros obispos y de la Iglesia como tal. Un deseo expresado en el acuerdo Iglesia-Estado y un deseo vivido o que intentamos vivir cada día. Es verdad que no es lo mismo una parroquia grande en el centro de Toledo que una parroquia en un pueblo urbana, pero cada uno tiene que intentar aportar lo que pueda y luego pues entre todos hacer comunión de bienes para que así la gestión, pues igual que se aporta en la catedral cada año para la diócesis, hacer comunión de bienes para poder mejorar. Y en ese sentido está trabajando muy bien esa campaña que a nivel de esto está acompañando don Alfredo y ya lo dejo que explique. No, esa campaña yo creo que tiene un titular y es hazte un Netflix con la Iglesia. Hazte un Netflix, es decir, a mí me gusta mucho esto y don Anastasio, que es el economo, y yo lo planteamos muchísimo, ¿no? Porque ¿cuánto cuesta Netflix? ¿Cuánto cuesta Spotify? ¿Cuánto cuesta Disney Plus? ¿Cuánto cuesta? 20 euros. Sí, 20 euros al mes. sí. Bueno, pues con 20 euros al mes, cada familia que aportara a su parroquia, domiciliadamente, como domiciliamos eso, Netflix, Disney Plus, lo que tú quieras, ¿no? Cualquier plataforma digital que estará muy de moda. Lo ponemos en marcha y con 20 euros al mes son 240 euros al año. Es que si los 240. tenemos para Amazon, para Netflix, que me has dejado un poquito descolocada. Claro, Sí. 240 euros al año. Con esos 240 euros al año, según la legislación vigente actualmente en España, el Estado español para la próxima declaración de la renta nos desgravaría el 80%. Pero es que encima tenemos la suerte de que vivimos en Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha para esos 250 primeros euros que donaríamos al año tiene un tramo del 10% más. Es decir, nos desgravaríamos el 90% de esos 240 euros. Por lo tanto, ¿cuánto estaríamos aportando en realidad físicamente nosotros a la parroquia? Muy poquito, muy poquito. Y en cambio, la parroquia está recibiendo muchísimo. Por eso yo creo que, igual que domiciliamos, ¿no? Parece que, no, es que a la parroquia, perdona, nos domiciliamos a muchísimas cosas. Por eso, hazte un Netflix, ¿no? Con la iglesia y domicilia, pues eso, 20 euros, que es lo que cuesta Netflix. Sí, que no es cuestión de hacerlo porque tengas las ventajas fiscales, es cuestión de hacerlo porque te lo marca el corazón y la conciencia. Pero si tienes unas ventajas fiscales, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Las cosas hay que aprovecharlas. Una última cuestión, porque estamos casi terminando, en el sentido, bueno, datos puntuales
Nos podemos apuntar al autobús, ¿no? Eso es, podemos hacerlo a través de la página web por tantos o línea 105.es y también a través del número de teléfono 925 224 100. 925 224 100. Y ahí llamando le pedirán sus datos y podrán subir a la línea 105 al autobús y conocer in situ lo que la iglesia hace. Marques o no marques la X, súbete al autobús y Mm, comprueba dónde va la mm. parte de tus impuestos que decides en la casilla 105. Vale, ¿es compatible con la casilla del tercer sector? Sí, sí. totalmente. Perfectamente compatible, o sea, no me... El otro día hablaba yo con una persona del tercer sector eh, y me decía, dice, es que no puedo entender por qué hay reticencias a marcar la X, las dos. O sea, no me puedo alcanzar porque al final se trata de hacer el bien, ¿no? Entonces, yo creo que es muy necesario. Y luego, esto último que incidíamos, que haya un sacerdote para decir misa, para acompañar a un bautizo, para estar en las comuniones, para preocuparse por eso, es que eso no tiene precio, ¿no? O sea, al final las obras como que se ven, ¿no? Sí. En la recuperación del patrimonio se ve, la ayuda a las personas desfavorecidas, a los migrantes, la ayuda en misiones, eso se ve. Pero ¿es suficientemente valorado lo que es la razón de nuestra fe, la participación en los sacramentos? Pues yo creo que por las personas que viven en los pueblos, sí. Por lo demás, a medias. En una parroquia de ciudad es más fácil, o una parroquia de un pueblo grande es más fácil que los laicos tengan mucho protagonismo porque son más y son más jóvenes. Nuestros pueblos pequeños, por desgracia, están despoblando y queda gente mayor, donde muchas veces ellos prestan sus fuerzas, lo que pueden y hacen, pero a veces no tienen tanta fuerza, tanto vigor como tendrían hace 15 o 20 años. Y que el sacerdote esté dinamizando y llenando de esperanza a aquella gente es fundamental y les enseña a valorar. Y yo he visto en pueblos pequeños cómo la gente, yo soy de La Mancha, una zona llana, pero cuando vas a estos pueblos de de Extremadura o de la zona de la Jara, que son pueblos en cuesta, el esfuerzo que hace la gente físicamente incluso para poder ir a misa. Y lo hacen convencidos de que es lo mejor que hay, ¿no? Estos días con el viaje del Papa a África hemos visto testimonios de gente que camina 5, 6, 7 horas para llegar a participar a los sacramentos. Y yo muchas veces pienso, qué bendición que nosotros en nuestros pueblos y ciudades tengamos el sacerdote a 5 minutos caminando. Ujú. O a 10, ¿no? Bueno, pues yo creo, ¿se valora suficientemente? Creo que no. Pero la gente que lo tiene, sobre todo en pueblos pequeños, sí que valora la presencia del cura. De hecho, cuando no está, por cualquier motivo, cuando tenemos que mover, hacer un cambio, Sí, bueno. enseguida nos llegan las cartas y las quejas. Lo quita el cura de nuestro No, pero pueblo, esto ¿no? es como lo que Así que, decíamos antes, ¿no? De que pasa desapercibido que todos los domingos haya misa de 12. claro, Pero si por cualquier cuestión un domingo y otro domingo no hay misa, esto ya nos pasa ya en claro, sí, España, por claro, ejemplo, en las parroquias sí, no quiero decir ninguna diócesis por si se me sí, enfadan, pero en las diócesis gallegas, en las diócesis de Castilla y León, a veces no todos los domingos puede haber misa, ¿no? Y entonces la gente dice, no, es que vamos a misa, vamos a misa. sí, Es como todo. Lo que pasa que ojalá no tenga que no pasar para que nos demos cuenta, ¿no? efectivamente, eso es. Pero eso es lo importante. Pues yo creo que hemos dado una buena vuelta a todo lo que es la campaña de la X. Tenemos todo lo que queda de este mes de abril, tenemos todo el mes de mayo. Ojo con los borradores, porque siempre hay que repasar el borrador, no darlo todo por hecho, siempre hay que repasar el borrador. No estoy diciendo nada acusatorio, pero siempre hay que repasar el borrador. Y tanto en la página web del Arzobispado como en el portal de transparencia, como en la página de la Comisión de Sostenibilidad, está absolutamente todo, ¿verdad, Alfredo? Sí, y sobre todo Y las cuentas, están las cuentas también. yo sobre todo animaría a que suban a la línea 105. De hecho, después de comprobar todo in situ, también vamos a tener un momento donde la gente va a poder colaborar, va a poder hablar, va a poder preguntar y va a haber un momento de refresco y de refrigerio donde pues, podamos compartir lo que hemos vivido y sobre todo vivir lo que estamos viendo, porque el anuncio de la línea 105, el anuncio oficial que vemos en todos los medios de comunicación, no es algo hecho por actores, sino que son gente real que se ha subido a la línea 105 este año que han ido a Málaga,
Pero bueno, lo podemos hacer también en la diócesis de Toledo y puede ser el que nos está viendo a través de, mira, nuestros compañeros de realización han puesto ahí para poder apuntarse, así que ahí lo tenemos. Bueno, ¿el vicario para asuntos económicos va a coger el autobús? Si me invitas, sí, cojo el autobús. No, tú te vienes conmigo y con Ana, los dos. El autobús. Yo Bueno. solo no, ¿eh? Yo solo no. Y el conductor, porque eso sí, el Pues sí, conductor. lo del conductor es importante, ¿eh? Fundamental, sí, Lo del sí. conductor es importante. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos que os he tenido aquí presencialmente, también al Ecónomo diocesano, porque era un día complicado. Tecnológicamente hemos hecho lo que hemos podido y a lo largo de estos 2 meses de campaña pues habrá ocasión para seguir tratando este tema de la línea 105, de lo que se hace con ese dinero, de cómo se distribuye e insisto, en las webs está todo punto por punto, céntimo a céntimo. En eso me consta que el Ecónomo y el vicario para asuntos económicos son céntimo a céntimo. Nosotros tú y yo somos más de redondear, Sí, ¿verdad? nosotros somos, eso es. Pero ellos céntimo a Nosotros céntimo. somos de comunicación y ellos son de números. O sea, entonces claro, es cada distinto, uno a cada lo uno va a lo suyo. suyo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, gracias. Ana. Y nosotros volvemos la semana que viene con más enfoque. Hasta ese momento, muy buenas noches.